Me llamo Teresa. Tengo 60 años y aunque mi rostro muestre las arrugas del tiempo, mi corazón todavía guarda historias que no se borran con los años. A veces, cuando el silencio llena esta casa y el sol se cuela por la ventana como si quisiera acariciar mi memoria, me permito volver al pasado no por tristeza, sino para recordar de dónde vengo. Nací en una aldea pequeña, de esas donde todo el mundo se conoce, pero nadie se escucha. Crecí entre campos de tierra seca y miradas que no esperaban nada de Miami. Mi madre era callada y mi padre, bueno, él tenía palabras duras y ojos que juzgaban. Desde niña me decía que no era bonita como mi hermana mayor Ere, que con suerte encontraría a alguien que me aceptara. Yo no entendía bien por qué, pero esas palabras me dolían más que cualquier castigo. Con el tiempo, aprendí a hacerme pequeña, a no esperar aplausos ni caricias. Mi refugio eran los atardeceres y los libros viejos de la escuela. Allí me inventaba otros mundos. Soñaba con que algún día alguien vería algo en mí más allá de mi rostro. No cuento esto para dar pena, lo cuento porque todo lo que viví me hizo quien soy. Y hoy, con la voz temblorosa pero firme, quiero contar una historia que marcó mi vida para siempre. Una historia que comenzó con rechazo, pero que terminó siendo el capítulo más valiente de mi existencia. Y si esta historia te toca el corazón, por favor, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Así sabré que no estoy sola contando esto. Recuerdo que, incluso siendo muy niña, ya había aprendido a no esperar mucho de la vida. En mi casa, el amor no era algo que se diera con facilidad, y para mí, parecía que no había sobrado nada. Mi hermana mayor, Clara, era todo lo que mi padre admiraba en rubia, de ojos grandes, con una sonrisa que él decía abría puertas. A ella la llenaba de elogios, le compraba vestidos nuevos en la feria, la llevaba con orgullo a misa. A mí me miraba como quien mira una piedra en el camino. Tenía 8 años cuando escuché por primera vez a mi padre decir: delante de otros hombres, Aunt Teresa no va a servir para casarse. Con esa cara, mejor que aprenda a limpiar bien, lo dijo riendo, como si fuera gracioso. Nadie lo contradijo, y yo, desde detrás de la puerta, me prometí no llorar. Pero Lord, lloré en silencio, como siempre hacía. Mi madre no intervenía. Creo que ella misma había aprendido a callar para sobrevivir. Me acariciaba el cabello a veces, por las noches, cuando nadie veía, pero nunca dijo nada cuando mi padre me despreciaba. Y con los años, aprendí a creer que era cierto, que yo no era digna de amor ni de attention, ni de respeto. En la escuela tampoco era fácil. Los niños pueden ser crueles, y los adultos también me llamaban cara de piedra, ojos tristes, y se burlaban de mis zapatos viejos. Los maestros apenas notaban mi presencia. Yo era la que pasaba desapercibida, la que se sentaba al fondo, escribía en silencio y bajaba la mirada cuando alguien se reía. Mi único consuelo eran los cuadernos. Allí escribía historias donde yo era la heroína, donde alguien me rescataba, donde mi rostro no importaba. Me gustaba imaginar que tenía otra familia en otro lugar, donde alguien me esperaba con los brazos abiertos. Pero la realidad era otra, y cuanto más crecía, más sentía que mi destino ya estaba escrito. Un destino donde yo no elegía nada, donde solo obedecía y aceptaba lo que me tocaba. Incluso antes de ser mujer, ya sabía que no tenía voz, que otros decidirían mi camino, y que mi valor estaría siempre condicionado por cómo me veían los demás. Hoy lo cuento con calma, pero en aquel entonces, cada palabra de desprecio se quedaba clavada en mí como una espina, y aunque lo ocultara bien, me dolía profundamente. Aún no lo sabía, pero lo peor estaba por venir, porque el día en que mi padre decidió entregarme fue cuando entendí, de verdad, lo que significaba no tener valor para alguien. Nunca olvidaré esa tarde. El cielo estaba nublado y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que anuncia tormenta. Yo estaba en la cocina, pelando papas para la cena, cuando escuché las voces. Eran mi padre y un hombre que no conocía. Hablaban en tono bajo, pero sus palabras atravesaban las paredes como cuchillos. No te pido mucho, solo que te la lleves. No es bonita, pero sabe trabajar. No da problemas. ¿Y qué ganaré yo? Le debo un favor, don Ramiro. Usted me ayuda con esto, y estamos a mano. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Me estaban ofreciendo? Como quien ofrece una vaca vieja, un mueble usado, algo que ya no sirve. Me acerqué lentamente a la ventana y vi sus siluetas bajo el alero. Mi padre tenía las manos en los bolsillos y hablaba sin emoción. Él, otro hombre más alto, con sombrero de ala ancha y un bigote espeso,
Lo escuchaba con los brazos cruzados. Esa noche no dormí. Mi madre no dijo nada, pero no me miraba a los ojos. Al día siguiente, me llamaron al patio. Mi padre estaba allí con el mismo hombre. Este es don Ramiro Ne. A partir de hoy, vas a vivir con él. Es un buen hombre, te envié a cuidar. ¿Y si no quiero? Me atreví a decir con la voz temblando. No estás para querer ni no querer. Vas a obedecer, como siempre. Recogí una pequeña bolsa con mis cosas. Nadie me abrazó a mi hermana ni se despidió. Caminé detrás de aquel hombre sin saber a dónde íbamos. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. No sabía si estaba siendo casada, vendida, entregada. Solo sabía que estaba sola, más sola que nunca. El viaje fue en silencio. Subimos a un carro viejo y él no pronunció una palabra. Ni me miró. Yo, sentada junto a la ventana, miraba los árboles pasar como si pudiera escapar dentro de ellos. Al llegar, me encontré con una casa grande pero sombría. Paredes grises, muebles pesados y un olor a encierro. Había 2 mujeres que parecían ser criadas y una anciana que me miró con desdén. ¿Esta es la nueva?, dijo, sin ocultar el desprecio. Sí, Kisia Komoji. Tiene su habitación al fondo. Mi habitación era un cuarto sin ventanas, con una cama de hierro y una manta áspera. Me senté allí en silencio, abrazando mi bolsa como si fuera un escudo. No sabía qué esperaba de mí aquel hombre. No sabía si me tocaría, si me gritaría, si me encerraría, pero sabía que ya no tenía un hogar. Lo había perdido todo, incluso sin haberlo tenido nunca. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. No por tristeza, sino por impotencia, porque entendí que mi vida no me pertenecía, porque ni siquiera mi rostro me defendía, porque para mi padre yo era una carga que debía quitarse de encima y para aquel hombre. Aún no lo sabía, pero lo descubriría pronto. Los primeros días en aquella casa fueron un borrón gris. Me movía como un fantasma, sin saber dónde pararme, sin saber si debía hablar o callar. Nadie me explicó nada, pero todos parecían esperar que yo supiera cuál era mi lugar, o mejor dicho, que lo aceptara sin preguntar. Don Ramiro, porque así lo llamaban todos, no me hablaba. Apenas me dirigía la mirada cuando cruzábamos en el pasillo o en el comedor. Comía en silencio, y cuando terminaba, se levantaba y desaparecía. Yo recogía su plato, lavaba los utensilios y regresaba a mi cuarto. Las criadas, 2 mujeres mayores, me observaban con una mezcla de lástima y distancia. No eran crueles, pero tampoco se acercaban. Una de ellas, Marta, me dijo una vez en voz baja: no hagas solas. Cumple con lo tuyo y te irá bien. Esa fue toda la bienvenida que recibí. Mi rutina se volvió mecánica. Me levantaba antes del amanecer, limpiaba el comedor, preparaba el desayuno, revisaba la despensa. Por las tardes, cosía o ayudaba en el huerto, siempre en silencio, como si mi voz no tuviera derecho a existir allí. Don Ramiro no me tocaba. Nunca intentó acercarse a mí de forma íntima, pero su indiferencia era una forma distinta de violencia. No me gritaba, no me golpeaba, pero me hacía invisible, como si yo fuera un mueble más de la casa, útil, pero sin alma. A veces me preguntaba qué era peor en el desprecio de mi padre o esta ausencia total de humanidad. Me sentía sola, vacía, desvaneciéndome poco a poco dentro de aquellas paredes frías. Mis noches eran las más duras. Me acostaba en esa cama de hierro con el cuerpo agotado y el corazón lleno de preguntas sin respuesta. ¿Esto era el matrimonio? ¿Esto era lo que me esperaba como mujer? ¿Obedecer, callar y desaparecer? Pasaron semanas, quizás meses. El tiempo pierde sentido cuando uno deja de esperar y nada cambiaba. Me preguntaba si él sabía algo de mí, si alguna vez se detenía a pensar en lo que yo sentía, si se acordaba de mi nombre. Me parecía imposible que alguien pudiera convivir con otro ser humano sin mirar más allá de su utilidad. Pero él lo lograba. Lo que no sabía entonces es que en silencio algo empezaba a cambiar. No en mí, que ya venía cambiando desde hacía años, sino en él. Porque a veces, cuando no me veía, lo sorprendía mirándome. No con deseo, ni con ternura, con curiosidad, como quien intenta descifrar un enigma. Y fue esa curiosidad tan leve, tan casi imperceptible, la que sin saberlo sembró una grieta en su armadura, porque bastó un momento de injusticia para que esa grieta se rompiera. Y por primera vez, él me vio. Fue un sábado por la noche. Don Ramiro organizó una cena con algunos familiares. Era la primera vez que la casa se llenaba de risas y voces desde que yo había llegado. Me avisaron esa mañana que ayudaría a servir la mesa. Nadie me preguntó si quería participar, por supuesto. No era una invitada, era part del mobiliario. Me puse mi vestido más decente,
uno beige, sencillo, que apenas me quedaba BN-, y me até el cabello con una cinta oscura. Cuando entré al comedor, sentí de inmediato las miradas. Las mujeres cuchicheaban, los hombres me miraban de arriba abajo, y aunque no dijeron nada al principio, sus ojos lo decían todo. ¿Ella? ¿Esa es la esposa de Ramiro? Durante la cena, intenté mantenerme ocupada. Servía vino, recogía platos, reponía pan. Pero cuanto más lo hacía, más evidente era que hablaban de mí. Una mujer de voz chillona, que supe luego era prima de Ramiro, lo dijo sin rodeos. ¡Ay, Ramiro! Nunca pensé que te conformarías con tan poco. Mira que siempre fuiste exigente. Hubo carcajada. Alguien agregó, seguro que la eligió porque no da problemas. Mi opinión en la mesa estalló en risas. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Payo la mirara, como había aprendido a hacer toda mi vida, quise desaparecer. Pero lo que ocurrió después me sorprendió más que los insultos. Don Ramiro se levantó de la silla, empujando el respaldo con fuerza. La sala quedó en silencio. Su voz fue firme, seca, distinta. Ella es mi esposa, y quien se burle de ella se burla de mí. A nadie habló. Las risas murieron en seco. Una de las mujeres dejó el tenedor a medio camino. Yo levanté la cabeza, incrédula. Por primera vez, alguien me defendía. No fue un gesto romántico ni apellonado, fue un acto de respeto, uno que yo jamás había recibido. Después de eso, la cena continuó, pero ya no se reían. A mí me temblaban las manos, no de miedo, sino de una emoción nueva, desconocida. Algo dentro de mí se encendió en ese momento, algo pequeño pero poderoso, como una llama que empieza a luchar contra la oscuridad. Esa noche, al volver a mi cuarto, no lloré, no por tristeza, al menos. Me senté en la cama y me abracé a mí misma. Y por primera vez en muchos años me sentí vista. No sabía qué significaba eso en la práctica. No sabía si las cosas cambiarían. Pero sí supe que algo se había roto no en mí, sino en él. Los días siguientes a aquella cena fueron distintos. No porque todo hubiera cambiado de pronto, sino porque algo muy dentro de mí había empezado a moverse. Como si una puerta que estuvo cerrada por años se hubiera entreabierto. No tenía palabras para lo que sentía, para lo ausencia. Don Ramiro no dijo nada al respecto. No hizo comentarios. No se disculpó, no se acercó. Pero su mirada había cambiado. Ya no me atravesaba como si no existiera. Ahora me observaba con atención, como quien intenta descifrar un idioma que nunca había escuchado. Yo también empecé a mirarlo de otra forma. No con amor, todavía no, sino con una curiosidad que no me permitía ignorarlo. ¿Por qué me defendió? ¿Fue solo por orgullo? ¿O había visto algo en mí? Empecé a notar pequeños gestos. Me saludaba por la mañana. A veces, al regresar de sus viajes, traía pan dulce o frutas que sabía que me gustaban. No hablábamos mucho, pero en la mesa ya no había silencio tenso. Había pausas compartidas. Una tarde, me encontró leyendo en el patio. Me preguntó qué libro era en él. Contesté, tímida. Se sentó cerca y me pidió que le leyera un fragmento. Lo hice, con voz baja, pensando que se aburriría, pero Noan escuchó con atención. Y cuando terminé dijo, tienes una voz bonita. Deberías leer más en voz alta. Pocas palabras, puro bastarán. Me sonrojé y sentí que mis manos temblaban un poco. No por miedo, por otra cosa. Por la sensación de que, por primera vez, alguien me estaba conociendo sin burlas ni obligación. Con el paso de las semanas, la casa se volvió menos hostil. Seguía siendo grande y silenciosa, pero ya no me pesaba tanto. Yo tenía un rincón favorito en el jardín, donde podía escribir, leer, soñar. Y a veces, él se acercaba y se sentaba cerca, sin invadir, sin exigir. Solo una noche, mientras recogía la mesa, él me preguntó si quería acompañarlo a caminar por la propiedad. Acepté, sin entender bien por qué. Caminamos sin prisa, bajo un cielo lleno de estrellas. Hablemos poco, pero con sinceridad. Me preguntó sobre mi infancia. Le conté algunas cosas, no todo, pero más de lo que había contado a nadie. Nunca te vi como fea, dijo de pronto, mirándome de lado, pero así me trataron siempre, respondí. Entonces los demás estaban ciegos. No supe qué decir, solo sonreí. Por primera vez, sin miedo. Sentí que en ese momento me estaba reconociendo a mí misma en sus ojos, que me estaba viendo como yo nunca me había visto. Justo cuando la calma empezaba a parecer posible, cuando los días se volvían un poco menos pesados y el aire dentro de la casa respiraba más lento. Luego el caos fue una madrugada sin luna. El cielo estaba oscuro como tinta y el viento soplaba con un silbido que ya anunciaba algo extraño. Me despertó el sonido de cascos de caballo
caballos y gritos lejanos. Al principio pensé que soñaba, pero luego escuché el golpe seco de una puerta al fondo y supe que algo no estaba bien. Salí de la habitación envuelta en mi chal y encontré a don Ramiro en la entrada, con el rostro tenso. Tenía un rifle en la mano y hablaba en voz baja con uno de los trabajadores. Cuando me vio, se acercó rápidamente. Teresa, escucha bien. Tienes que empacar algo de ropa y seguir a Marta. Ella te llevará a un sitio seguro, no discutas. ¿Qué está pasando?, pregunté. Aunque ya lo presentía, ladrones. Han estado asaltando casas en los pueblos cercanos. Anoche quemaron una finca a pocos kilómetros. Vienen para acá. El miedo me apretó el pecho, pero algo en su mirada, no de pánico, sino de firmeza, me hizo confiar. Obedecí, tomé una bolsa con lo mínimo y me preparé para salir. Pero justo cuando estábamos por cruzar el patio, los escuchamos. Han gritos, han pasos, han disparos. Todo se volvió confuso. Las criadas corrían, los perros ladraban a alguien. Pateó la puerta de la cocina. Don Ramiro me empujó detrás de una columna y se puso delante de mí. Vi cómo levantaba el rifle y apuntaba con manos firmes. No dudó, no huyó. En medio del caos, él gritó mi nombre, me buscaba con la mirada, me protegía con el cuerpo, y yo, acurrucada tras él, solo podía pensar en lo injusto que era el mundo, que justo cuando empezaba a sentirme viva, podía perderlo todo. No sé cuánto tiempo duró, quizás minutos, quizás horas, pero cuando el ruido cesó y los intrusos se alejaron, don Ramiro estaba herido. Una bala le había rozado el costado, y aunque se mantenía de pie, el dolor era evidente, corría hacia él. Le tomé el rostro entre mis manos. Vi su sangre, vi sus ojos. «Te dije que te fueras», murmuró, con una mueca de dolor. «Y yo te dije que no te dejaría solo». Lo ayudé a caminar hacia la casa. Marta cerró las ventanas. El resto de la noche fue una mezcla de vendajes, suspiros y silencios. Pero algo era claro. Él me había defendido con su vida. ¿Y yo? Ya no era la misma mujer que había llegado allí como un objeto olvidado. Esa noche, mientras lo curaba con torpes manos temblorosas, comprendí algo que nunca había entendido del todo. Angie, hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Él no me dijo te quiero, no lo necesitaba. Había puesto su cuerpo entre los peligros del mundo y el mío, y nadie hace eso por alguien que no le importa. Lo acostamos en el sofá grande del salón y yo me quedé a su lado. Cada tanto, él se quejaba bajito, pero se negaba a cerrar los ojos. Tenía miedo de dormirse y no volver a despertar. Yo le sujetaba la mano con fuerza, como si mi contacto pudiera mantenerlo anclado a esta vida. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté en voz baja, cuando la casa al fin se quedó en silencio. ¿Qué otra cosa podía hacer? Respondió apenas. No era un héroe. No había discursos ni dramatismo, pero en sus gestos simples había una verdad que yo necesitaba. Me había elegido. No como una obligación, sino como una decisión. Pasé la noche sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en el borde del sofá. A ratos dormía, a ratos le mojaba los labios, le cambiaba el paño húmedo de la frente. Nunca antes me había sentido tan útil, ni tan cerca de alguien. Al amanecer, su respiración se volvió más profunda. La fiebre bajó un poco, y yo, por primera vez desde niña, sentí algo parecido a la esperanza. Una esperanza que no nacía de promesas, sino de actos. Días después, cuando pudo sentarse sin ayuda, me pidió que me acercara. Tomó mi mano, con esa fuerza suave que solo tienen los hombres que han amado con miedo, y dijo: «Perdóname por no haberte visto antes, por no haberte valorado. Eres la mujer más fuerte que he conocido». Yo no supe qué contestar. Las lágrimas caían solas, sin hacer escándalo. Lo abracé, no como una esposa que cumple, sino como una mujer que ha elegido quedarse. Desde entonces, algo cambió entre nosotros. No fue un romance de novelas ni palabras dulces todos los días. Fue algo más profundo. Una complicidad tejida con respeto, con silencios compartidos, con cuidado mutuo. Nos mirábamos como dos sobrevivientes que habían encontrado refugio el uno en el otro. Y lo más importante, yo empecé a verme diferente. Ya no me medía por mi rostro ni por lo que los demás decían de mí, y me había descubierto fuerte, capaz, digna. Y todo había comenzado no con flores ni con un anillo, sino con una bala que él eligió recibir para que yo pudiera vivir.
La herida de don Ramiro tardó semanas en sanar por completo, pero algo más profundo comenzó a sanar dentro de mí. Cada día que pasaba, mientras lo ayudaba a vestirse, le preparaba sus infusiones o simplemente le leía en voz alta, sentía como una parte olvidada de mí se encendía. No era solo amor por él, era amor por mí misma. Había pasado tanto tiempo creyendo que no valía nada, que ahora, al verme reflejada en sus ojos llenos de respeto, no podía evitar preguntarme ¿y si siempre fui valiosa y solo estuve rodeada de personas incapaces de verlo? Don Ramiro ya no era el hombre frío e inaccesible que conocí. En su silencio había ternura, en su presencia protección, pero también me dio espacio. No me exigía, no me medía, no me imponía, me trataba como igual. Y eso era nuevo para mí. Una mañana, mientras él dormía, salí al jardín con un cuaderno en blanco. Sentada bajo el árbol grande, comencé a escribir mi historia, no para publicarla, ni para mostrársela a nadie, solo para recordarme que había sobrevivido, que había aprendido a defenderme sin gritar, a sanar sin vengarme, a amarme sin espejo. Un día, él me miró mientras escribía y dijo, «Estás distinta, distinta como luminosa». Tal vez por primera vez, creí que lo era. No teníamos una vida perfecta, pero era nuestra y por primera vez yo la sentía mía. No era la hija rechazada, ni la esposa impuesta, ni la sombra callada. Era Teresa, a mujer, dueña de su historia. Y aunque aún dolía el pasado, ya no me definía. Ahora me definía el amor que había cultivado, el que recibí y el que aprendí a darme a mí misma. Y si tú también estás en ese proceso de sanar, quiero que sepas que no estás sola. Déjame un me gusta si esta historia te tocó y suscríbete para seguir acompañándome. Aún queda un último capítulo y es el más importante.